conducta alimentaria. También nuestras emociones afectan a cómo estamos comiendo durante toda esta temporada. Así que quédese con nosotros y si usted quiere comentarnos algo o quiere hacernos alguna pregunta, pues márquenos al 2020-8865 o también, ya sabe, nuestro WhatsApp que nos puede mandar un mensaje de texto al 812-611-3535. Pónganos su nombre, el comentario o la pregunta que le quiera hacer a nuestros especialistas. También le doy la bienvenida a toda la gente que ya nos está sintonizando a través de la transmisión en vivo en Facebook. Recuerde que en Facebook nos puede encontrar como Canal 28 Nuevo León. Dele like a nuestra página y ahí va a encontrar la transmisión en vivo de este programa de Salud al Día y de toda la programación de Canal 28. Dele like, compártalo, etiqueta a sus amigos o bien también por ahí nos puede hacer algún comentario o alguna pregunta respecto al tema. Y es que en esta temporada, como le decía ahorita, hay mucha gente que empieza a sentirse más triste, aumentan los casos en consultas en psiquiatría o en psicología y también aumentan los intentos tanto de suicidio o de estrés y también nuestra conducta alimentaria empieza a cambiar durante esta temporada de diciembre. Así que por favor vamos a ver y poner mucha atención a la cápsula que vamos a ver a continuación. Las emociones rigen nuestra vida diaria. Toda respuesta a las situaciones que se presentan a lo largo del día tienen como origen las emociones. Y la alimentación no es la excepción. Expertos han encontrado que el vínculo entre emoción y alimentación es muy fuerte, pues lo que comemos no solo afecta a cómo nos sentimos, sino cómo nos sentimos también afecta a nuestra manera de comer. Se ha observado que cuanto más emocional es la persona en su ingesta de comida, más control tiene en el número de comidas, siendo constante la eliminación del desayuno en su rutina alimentaria. El factor emocional más influyente en las personas sedentarias es la desinhibición en la comida y los antojos de ciertos alimentos como el chocolate y la pastelería. Existe un grupo específico de individuos que por sus hábitos alimenticios han sido denominados comedores reprimidos o dietantes crónicos. Estas personas se caracterizan por experimentar un temor a ganar peso, restringiendo su alimentación por medio de dietas, pero estas condiciones restrictivas hacen que aumenten sus niveles de ingesta sobrealimentándose. Según los expertos, el grupo de alimentos que mejor contribuye a regular las emociones son los cereales, pues son ricos en vitamina B que influye directamente en el sistema nervioso. Creemos que comer nos salva de sentir emociones negativas. Sin embargo, este pensamiento refuerza el círculo vicioso entre emoción y alimentación. Pues como ya vimos, pues esta época es una época pues muy bonita, muy emotiva y demás, pero a veces también es una época difícil, una época en donde nos hace conectarnos pues con nuestras emociones del año y demás, y esto va afectando a nuestra conducta, tanto emocional, en la alimentación o en la dinámica familiar también. Así que para entender un poco más al respecto, pues tengo el gusto de presentarles a mis invitados del día de hoy, que voy a comenzar presentándoles a la licenciada Cintia Cirilo, que ella es psicóloga y coordinadora de Clínica Cipresur. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos, Cintia. Y también les voy a presentar al doctor Jorge Luis Mancera, quien es psiquiatra. Muy buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. Al contrario, buenos días y muchas gracias por la invitación. Encantado. No, hombre, muchas gracias por estar otra vez aquí. Y pues bueno, este tema realmente, de hecho hay gente que también ya estaba esperando este tema porque es muy común, ¿no, Cintia? Que en esta temporada a veces todo lo bonito que vemos en los comerciales no es tan bonito en la realidad. Así es. Sí, definitivamente creo que esta época del año, el doctor estará de acuerdo conmigo, nos permite ir entendiendo algunas dinámicas que se van mostrando como acentuadas, que a veces no se muestran
en otros momentos, ¿no? Sí, ¿y por qué en Navidad, doctor? Porque en esta época de diciembre se empiezan a acumular todas estas emociones. Claro, bueno, la teoría, como en muchos casos, es muy diferente de la realidad, ¿no? Ajá. Y en teoría, cuando hablamos de Navidad, pues hablamos de alegría, de reuniones, de fiestas, de celebraciones religiosas, Sí, sí, sí. pero la realidad, de regalos, pero la realidad es completamente diferente. Conforme vamos creciendo, cuando estamos niños, pues es los regalos, es más allá de las creencias, la reunión, Claro. todo eso. Pero conforme vamos creciendo, hay quienes más temprano, hay quienes más tarde, pues vamos empezando a sufrir pérdidas. Y entonces, entre más adultos somos, pues empezamos a relacionar estas épocas con la época donde yo estaba reunido con toda mi familia y ahora falta alguien de la familia porque está lejos, porque ya no está aquí, por cualquier motivo, y entonces empieza el choque de emociones, empieza esta confrontación en donde pues sí es una época bonita, pero para mí no va a ser bonita. Y hay personas que incluso dicen, no quiero que llegue esta época porque sufro, porque me acuerdo, porque lo relaciono con situaciones que a mí me duelen, ¿no? Entonces empieza este choque de emociones y ahí es donde tenemos que ir acomodando precisamente pues nuestros sentimientos, identificando nuestros sentimientos y para poder hacer frente a todo esto. Claro. Y bueno, licenciada Cintia, este proceso que habla el doctor es un poco difícil, identificar estos sentimientos, sobre todo cuando en esta temporada andamos a las prisas, andamos corriendo, queremos cumplir y quedar bien con todo mundo, ¿no? Claro, y una de las situaciones que creo que se van mostrando justamente es esta idea de tener que mostrarnos muy contentos, tener todos esta posibilidad de darle a todo mundo, incluso a costa de no tener las facilidades económicas para poder como regalar toda esta alegría. Y ahí es donde creo que puede entrar en conflicto cuando uno no se siente con esta alegría o no siente como esta regocijo que se pinta incluso en los medios de comunicación para poder brindar todo este amor y toda esta felicidad, y es donde podemos entrar en conflictos importantes, aunado a que puedan estarse presentando pérdidas incluso del ideal de que tenemos que mostrarnos de esta manera, o que puede recordarnos estas fechas cercanas, donde nos encontramos en la cercanía de nuestros seres queridos o no, a pérdidas que pudimos haber vivido o durante el año o incluso en estos momentos decembrinos o de celebración, ¿no? Claro, y dijiste algo muy importante, a veces estamos siempre preocupados por el regalo, ¿no? Como decíamos, esta mercadotecnia, vemos anuncios en la televisión, en las redes sociales y demás, de algo tan perfecto, de una escena navideña tan perfecta, y todos recibiendo regalos y materiales, obviamente, y esto nos empieza a causar más estrés, ¿no? Y a veces, como dices, no tenemos ni siquiera a veces la posibilidad o los medios de hacerlo, y esto también afecta a cómo nos sintamos en esta temporada. Claro. Y luego algo que se va manifestando, que a lo mejor lo vamos a platicar un poco más adelante, que cuando no podemos dar esto o no nos podemos mostrar así, a veces también se genera ahí el conflicto, porque tú no te quieres sentir así de feliz como nos sentimos todos, ¿no? Entonces, sí, claro. O como se supone que nos tenemos que debemos todos. sentirnos, Claro. ¿verdad? Y bueno, doctor, en esta temporada, bueno, hablábamos ahorita de cuando empezamos a reflexionar, ¿no? Sobre lo que pasó en el año, o sobre alguna pérdida que tuvimos sobre algún ser, o incluso alguna pérdida de algún trabajo, de algún proyecto, demás, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar de esta nostalgia que puede ser llegar a ser normal, o esta tristeza normal, a cuando ya nos está afectando de otra manera? Cuando hablamos de emociones, yo generalmente hago relación a los psicólogos, los psiquiatras. No tenemos medios o mecanismos así como que es muy claros o muy objetivos, bueno, sí claros, pero no muy objetivos para todo el mundo, para poder determinar qué tan grave es un sentimiento o qué tanto me está afectando mis emociones, ¿cómo lo puedo medir? Y aquí es donde generalmente hablamos de la funcionalidad. Nosotros lo medimos en base a la funcionalidad. ¿Qué tan bien o qué tan mal o qué tanto está dejando de funcionar una persona
en base a eso que está viviendo o eso que está sintiendo. ¿En qué sentido? Funcionalidad, ¿en qué sentido? Desde lo personal, mis cuidados personales, el cómo me siento, mis malestares, cómo duermo, cómo me alimento, y luego cómo funciono en mi relación de pareja, como hijo, como padre, cómo funciono en mis actividades laborales o en mis actividades académicas, en lo social, en mis hobbies, en todo. Y esto es como si fuéramos a la escuelita. Tenemos que pasar todas las materias. No se vale decir, pues es que yo trabajo y cumplo con lo que me toca y ya. Pues sí, pero luego en tu familia llegas y eres hablando de la época, eres el Grinch personalizado, o no convives socialmente, no tienes hobbies, no tienes situaciones que te produzcan felicidad, y entonces es donde vamos evaluando qué tanto está afectando, y sobre todo es la magnitud de las funcionalidades y el tiempo. Cuando dices, bueno, es una época que me la paso difícil y sufro, pero sé que tiene que ver con esto porque extraño a ciertas personas, porque extraño ciertas situaciones, porque se me complica la cuestión económica. Entonces, bueno, dices, pues lo vamos midiendo, pero ¿qué tanto te afecta en todas las áreas de tu vida? Sí. En base a eso es cuando podemos determinar si esto es algo que requiere de atención o que dices, bueno, pues es algo pasajero, es algo leve, me duele la cabeza, pero bueno, se me quita. Igual con las emociones, sí, pero es esta época, yo sé que me va a pasar. Claro, tenemos que buscar la manera de sentirnos bien y no necesariamente, bueno, esta época y sé que voy a sufrir y sé que voy a llorar. Bueno, pues tenemos que buscar la manera de prevenir y que no sea siempre igual, ¿no? Claro, claro, y sobre todo si ya lo sabemos, ¿verdad? Si ya sabemos que tenemos esta tendencia a sentirnos así, o bien aquellas personas, licenciada, que ya padecen algún trastorno o de depresión o de ansiedad o de estrés, también tendrían que tomar cartas en el asunto, claro, más pronto, ¿no? Claro, y aunado a esta parte de la funcionalidad, que creo que son como estas señales de atención que nos van mostrando cuándo es recomendado, cuándo valdría la pena echarle un ojo a esto que nos está pasando. Algo que a mí me llama la atención es cómo incluso ahora cada vez se hace más énfasis en la vivencia subjetiva de cada persona en relación a estos malestares. Tal vez para una persona algún problema o alguna dificultad puede ser una cuestión como muy manejable o muy maleable, y para otra esa misma cuestión implica mucho malestar, y a partir de como de la sensación de malestar también podemos irnos guiando para cuando una persona puede incluso pensar en que hay necesidad de acercarse incluso a recibir ayuda, ¿no? Claro, y de identificar, claro, ¿no? Y de identificar estos síntomas. Leía Uh-huh. por ahí que en esta temporada se incrementan un poco las consultas o bien la atención hacia, porque nos sentimos mal o nos sentimos un poco diferentes que en el resto del año, doctor. Yo creo que no se incrementan tal vez como deberían de incrementarse. Sí. Yo creo que hay muchísima gente que está sufriendo, que empieza a sufrir, pero este mismo oleaje de emociones y de sentimientos y de cuestiones económicas le impiden a las personas ir a buscar ayuda, claro, porque prefieren también gastar su dinero o ahorrarlo para solventar esas necesidades que tienen, ¿sí?, que muchas veces son sociales y que es en esta necesidad de sentirse bien o de que mis hijos o mi familia se sienta claro, bien, porque cómo no le voy a regalar yo a mi hijo ese regalo que estuvo esperando, ese juguete que estuvo esperando o ese aparato que estuvo esperando todo el año, y yo le dije que se lo iba a comprar en Navidad, y que me va creando más estrés, me va creando más insatisfacción, más sufrimiento, y que a lo mejor dijeron, bueno, pasa la Navidad y se acabaron los problemas, pero empieza el año y empezamos ya pues con que, y esto es clásico, que el día 1 o el día 26 están las filas en las casas de empeño, claro, porque llevan los regalos que con mucho sacrificio compraron para ahora poder tener algo de dinero,
y entonces se va haciendo esto una bola de nieve entre lo emocional y lo económico, nos vamos complicando la vida y la existencia. Claro, y esto es importante entenderlo y realmente pues disfrutar esta época, pero como la debemos de disfrutar, el verdadero significado. Vamos a seguir hablando de esto después de este pequeño corte. No se vaya, quédese aquí en Salud al Día, que estamos hablando de todas las emociones en esta época navideña. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Salud al Día, y si usted tiene alguna duda o algún comentario de lo que estamos platicando aquí el día de hoy, pues márquenos al 2020-8865, usted ya conoce esta línea de Canal 28, o también a nuestro WhatsApp que está a su disposición, 812-611-3535, puede mandarnos algún comentario o alguna pregunta hacia nuestros especialistas. Y bueno, algo que es común en esta temporada navideña, bueno, pues es la familia. Casi siempre estas fiestas, aparte de después de las posadas, bueno, las fechas fuertes, digámoslas así, las pasamos casi siempre en familia, pero esta dinámica familiar puede causarnos también un estrés diferente, ¿no, licenciada Cintia? Claro, yo creo que este tema, no sé si están de acuerdo conmigo, pero nos da para hablar otro programa completo. Ay, sí, totalmente, totalmente, ¿no? Sí, pero creo que como íbamos platicando ahorita en la pausa, el tema de la cercanía siempre implica que nos podemos encontrar con las partes más agradables de las personas con las que nos relacionamos, pero también nos permite ir viendo las partes de conflicto, ¿no? Claro. En las cuales se acentúan como cuando estamos más cerca, ¿no? Claro, y en estas fechas, ¿no, doctor? También a veces es forzar, a veces hay ciertas familias que tuvieron sus diferencias durante el año o demás, y luego en Navidad, pues es que tenemos que juntarnos, porque tenemos que estar juntos, y luego todos están peleados, ¿cómo le hacemos ahí? Y luego todos están viendo estresados o están angustiados de que qué va a decir el otro y demás, y eso también, aparte en vez de ser más bien productivo o gratificante para nuestras emociones, pues termina siendo muy, muy desesperante, ¿no? Claro, ya comentábamos, esta época es una época donde las emociones están a flor de piel y donde hay personas en la familia que son más sensibles que otras, en donde hay personas que ya tienen esta tendencia a deprimirse, a estresarse por la cuestión económica, por las pérdidas que han tenido, y entonces a veces aquí es donde tendríamos que ir aprendiendo a conocer. Yo creo que ya tenemos en cada familia bien identificado esto es algo bien importante, ¿sí? Quién se pone triste, quién se pone estresado, quién quiere andar haciendo toda la fiesta, quién toma de más y a quién se le pasan las copas, que también tiene que ver con esta cuestión emocional y con esas necesidades emocionales, claro, y que en esos días justamente le da por pasarse de copas. Que esto es muy común en las épocas especiales del año, en 10 de mayo, aniversarios, fechas específicas para cada persona que le mueven las emociones, y que es muy común. Los conflictos familiares son comunes también en estas épocas. No es raro en las áreas de urgencias de los hospitales que llegan con muy típicamente la señora desmayada, que perdió el conocimiento, y le preguntan qué es lo que pasó. Pues es que estaban peleando y estaban discutiendo y de repente se desmayó, ¿sí? Y que generalmente esto funciona pues como una forma de apagar el switch para que dejen de pelearse todos y se concentren en la persona que se puso mal, ¿no? Entonces, también tenemos que ir aprendiendo a identificar con quién tengo cierto conflicto para convivir, quién se pone triste, quién va a llorar, y tratar de ir entendiéndolo, pero primero que nada, entenderme yo cómo me siento en esta época y qué implica para mí esto que comentabas de, bueno, pues no los vi en todo el año y me cae mal alguno, estamos peleados, pero qué implica para mí y qué implica también para el resto de la familia, el que yo diga si voy o no voy. Como dices, no necesariamente tenemos que decir sí a todo, pero también tenemos que analizar y que ver cuál es la conveniencia o la inconveniencia de aceptar,
de ceder tantito, de no ceder, qué es lo que tengo que hacer. Y esas son las cosas que tenemos que aprender a identificar. Primero, yo qué siento y cómo me siento. Y después, la conveniencia o inconveniencia de aceptar, no aceptar, convivir, no convivir. Claro, y yo creo que este es un punto clave, ¿no, doctor? Porque al nosotros identificar quiénes somos, qué papel jugamos en la familia y cómo nos comportamos, cómo nos afectan estas emociones, pues ya podemos estar con todos los demás miembros de la familia, ¿no? Sin caer en que, ay, bueno, pues la que está triste y luego me pongo triste, o el que toma y luego yo también quiero tomar, o el que se pelea y yo también me quiero pelear, sino identificar primero cómo nos sentimos, ¿no? Es un punto importante. Sí, claro. Y hablando del enojo y de la tristeza y de esto que mencionaba el doctor, de que generalmente se repite en la familia quién se pone triste, quién está contento, quién organiza, quién hace. Creo que también hay ocasiones que eso permite que se normalice o se haga como algo habitual, como que así es y así tendría que ser. Por ejemplo, la depresión estacional, ¿no? Que es algo que se menciona y que es bien interesante como a veces esto sucede, que son como síntomas o características de la depresión que se pueden ver en otras épocas, pero nada más aparecen en estas épocas del año, ¿no? Entonces, como nada más aparece en estas épocas del año y terminándose la época, aparentemente puede desaparecer como por arte de magia, se piensa entonces que pudiera ser algo normal o que, bueno, ya se le va a pasar, ¿no? Claro. Y no se le da lugar a la importancia de ponerle cuidado a estas cuestiones que definitivamente las principales características es una vivencia de malestar muy intensa junto con alteraciones en la funcionalidad de la persona, ¿no? Claro. Entre otras características. Claro, y bueno, estos malestares también incluso pueden llegar a afectar todavía más nuestra dinámica, ¿no? Si ya nos sentimos así, yo creo que hay una pregunta que es bien típica en estas fechas, en las familias, que es, bueno, ¿en tu casa o en la mía? ¿A dónde vamos a ir? Es que yo quiero pasarla con mi familia, es que mi pareja quiere pasarla con su familia, y empiezan a haber roces en esta, por ejemplo, en esta situación, en esta pareja, en esta familia, que no lo sabía antes, ¿no? Y luego ya vamos de mal y de malas, ¿no? A la reunión, y esto también afecta a que ya la dinámica cambie en la familia, ¿no? Claro. Y creo que si van manifestándose conflictos en estos momentos, posiblemente ya habían antecedentes del conflicto desde antes, pero en este momento a lo mejor afloran o nos permitimos sin querer queriendo, por así decirlo, que vayan surgiendo. Sí, nos damos como ese permiso, ¿no? Claro. Y yo creo que, bueno, doctora, algo que podemos hacer sería que comunicar, hablar, cómo podemos tratar de no caer en estos pleitos tanto, ¿verdad? Yo creo que esto, como menciona la licenciada Cintia, es la punta del iceberg. Sí. Es cuando el Grinch no es el Grinch de la Navidad, es el Grinch de todo el año. Es el no me gusta, el no quiero, el ay, ¿a qué vamos? Pero que en esta época surge más o afloran más los síntomas, y que ahí es la parte en donde a lo mejor no nos damos cuenta y no nos damos la oportunidad. Primero, no nos damos cuenta, no lo identificamos y no nos damos la oportunidad de atendernos y de tratar esos síntomas, que a lo mejor pudiera ser muy sencillo. Y lo mismo pasa en las relaciones de pareja, en el ponernos de acuerdo, como dice la licenciada. Ya ha habido esas, o pasa en otras épocas del año, pero en esos días que son más específicos, más emotivos, pues obviamente surge más, ¿no? Y tendríamos que ir hablándolo, ir poniéndonos de acuerdo, ir organizándonos con tiempo, y no hasta ese día o un día antes, 2 días antes, oye, desde un mes antes, oye, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos poniéndonos de acuerdo y vamos organizando y vamos negociándolo poco a poco, ¿no? Claro, exactamente. Y bueno, definitivamente algo también que afecta mucho en esta temporada y que cambia, pues es nuestra conducta hacia los alimentos. Y de esto vamos a hablar después del corte. Vamos a un pequeño corte. Quédese aquí en Salud al Día. Y cómo usted come ahora en estos eventos navideños, en estas posadas. ¿Cambia su dinámica? ¿Está más estresado? ¿Tiene más antojos? De esto vamos a hablar regresando del corte aquí en Salud al Día.
bueno que continúa con nosotros aquí en Salud al Día, y un saludo a las personas que ya nos están viendo en la transmisión en vivo en Facebook. Le quiero mandar un saludo a Eduardo Garza Salinas, Diana Antonio, Adela Martínez de Aldape, Juan Carlos Ramírez, Graciela R. Hernández de Apodaca, Nuevo León, a nuestra compañera Isabel Rosano de En Tendencia, que también nos manda saludos y nos está viendo, a Tania López y a su hijo Jimcito, que también nos están viendo. Muchísimas gracias por seguir la transmisión en vivo desde Facebook. Compártanla y coméntenos si tienen algo que platicar. Y bueno, antes de irnos del corte, les decía que algo también que cambia en esta dinámica de la temporada navideña, pues es nuestra alimentación. Tanto los alimentos, las bebidas son más frecuentes, son de otro tipo de lo que acostumbramos en nuestra rutina diaria, y esto también a veces afecta a nuestra salud, pero están afectadas por nuestras emociones, ¿no, Cintia? Definitivamente. Que algo que mencionábamos es que hay ocasiones en las que me vale como ir nombrando que hay ocasiones en las que junto con el cambio de hábitos alimenticios, como comer en exceso, o generalmente no se muestra tanto en estas fechas, pero disminución del apetito no es tan frecuente. Digamos que si ya lo vemos en una perspectiva más amplia, también pueden haber situaciones como de una sensación de mucho malestar, una disminución en los intereses que se van mostrando regularmente, claro, cambios en el sueño, van como mostrándose ahí varias cosas, y ahí principalmente es donde creo que tenemos como señales de que es necesaria la atención. claro. Y otros momentos en los que simplemente, incluso por la dinámica que se muestra dentro de las familias, la cuestión de la alimentación, sobre todo en nuestra cultura mexicana, el tema de la comida y el alcohol en exceso es algo que predomina, ¿no? Claro, en toda celebración. Claro. Y es que es muy común, doctor, también no sé si es cultural o a todo el mundo le pase, pero que me siento triste, entonces se me antoja algo. Me siento alegre, entonces también se me antoja algo, ¿no? Sí, aquí algo que hay que puntualizar es, la depresión no es necesariamente o no es solamente tristeza. Ajá. Depresión también es no sentirme bien. Depresión es no tener la capacidad de sentir felicidad. Ok. Depresión es tener alteraciones, como mencionaba, alteraciones de pérdida de apetito, aumento del apetito, deseos de estar solo, pensamientos pesimistas, todo eso es depresión. No es solamente, es que dices, es que yo no me siento triste, sí, pero tampoco tienes ganas, eres apático, no disfrutas, en fin. Y uno de esos factores o uno de esos síntomas es precisamente la alimentación. Aquí algo también muy importante, generalmente lo menciono, nuestro cuerpo funciona gracias a nuestro cerebro. Sí. Todo tiene que ver con nuestro cerebro, movimiento, sensibilidad, pensamientos, emociones, todo tiene que ver con nuestro cerebro. Y nuestro cerebro también capta estas necesidades emocionales. Y hay un área en nuestro cerebro que se llama el sistema de recompensa, o se conoce como el sistema de recompensa, y tiene que ver con tres áreas muy específicas. Una se llama el área del tegmento ventral, que esta tiene que ver con necesidades básicas, con necesidades de supervivencia. Luego está el área del núcleo accumbens, que tiene que ver con emociones, que obviamente nuestras necesidades físicas, biológicas, nos genera emociones, nos genera ansiedad, nos genera tristeza, nos genera desesperación, y luego tiene que ver con el área de la corteza prefrontal, con el área frontal, que es donde se llevan a cabo las conductas o se controlan los impulsos. Y estas tres áreas, la necesidad básica que me genera emociones, luego viene el cómo lo que nosotros tenemos alrededor también nos va a generar emociones y que va a ir conectado en ese sistema, y la búsqueda de. Una de las cosas más placenteras y más satisfactorias que tenemos en la vida es la alimentación. Los animales se trasladan de un lugar a otro buscando el agua y buscando la alimentación. Nosotros también andamos buscando el sentirnos bien, el cubrir nuestras necesidades. Y hay alimentos que generan más satisfacción que otros. Hay alimentos que nos generan rechazos. Yo le digo, cuando te ofrecen verduritas y ensalada, le digo, yo comida chatarra no como. No como. O sea, de notar, ¿verdad? Entonces, a todos hay quien dice, no, a mí lo muy dulce no me gusta, a mí lo muy salado no me gusta, a mí la carne no me gusta, a mí...
todos somos diferentes al momento de sentir placer y de sentir satisfacción en todas las áreas, incluyendo la alimentación. Y obviamente también la alimentación en esta época tiene mucho que ver con nuestras emociones. Es que mi mamá hacía esto, es que una tía, es que mi abuelita cocinaba y qué rico. Y lo asociamos también con la cuestión de alimentación, pero ahí es donde también en nuestra parte racional tenemos que ir acomodando hasta dónde sí, hasta dónde no, e ir poniéndole límite a mis necesidades o identificar cuáles son realmente necesidades y cuáles son pues ya también así como que un poquito de gula y un poquito de dejarme llevar, ¿no? Claro, claro, y hablamos también en estos aspectos de el hambre física y el hambre emocional, ¿no? Que lo decía yo por ahí en algún Lili Tip que publiqué, el hambre física, bueno, pues es cuando tenemos hambre, pero el hambre emocional no se quita, o sea, tenemos a lo mejor una necesidad de otro tipo, ¿no? Y la queremos suplir con comida. Claro, que ahorita que mencionaba el doctor esta parte de la relación con la familia, también a mí me hace pensar en que la alimentación, desde el punto de vista psicológico, nos va dando cuenta, la alimentación es la primera manera en la que nosotros nos vinculamos o nos relacionamos con otra persona. Claro. Y no nada más se trata de que nos den de comer, sino cómo nos dan de comer. Y desde estos primeros momentos, desde que somos bebititos, nos vamos relacionando de una manera particular juntamente con los alimentos. Sí. Y esto se va, digamos que gestando, incluso va siendo parte de nuestra personalidad y nuestra manera de relacionarnos con los demás. Tan es así, por ejemplo, que ahorita hablábamos ya como adultos o como niños, estas típicas frases de te tienes que acabar el plato porque si no, tal cosa. Sí. O no, ¿cómo me vas a rechazar este alimento? Como incluso la alimentación como un gesto de amor o de cariño. Claro. O hay ocasiones en que el alimento puede sentirse como algo agresivo hacia la persona, ¿no? Ahí es donde vamos identificando. Y creo que en este momento nos puede servir como reflexión el ir pensando nosotros de qué manera comemos, cómo para relacionarme, cómo por ansiedad, cómo por tristeza, cómo porque me parece rico, me quiero nutrir, como de manera diferente. Y de qué manera es que se va mostrando incluso los hábitos de la alimentación en las dinámicas en las que me relaciono, con mis amigos, con mi familia, con mi pareja, con mis hijos, etcétera, ¿no? Claro. Y que en esta temporada, bueno, es todo gira alrededor de la comida, ¿no? Y también y la bebida. Y la bebida, exactamente, y que hablábamos ahorita en el corte, doctor, algo muy importante acerca de la bebida y que a veces no respetamos, ¿no? No tenemos el respeto hacia los demás, tanto con la comida, pero con la bebida también, ¿no? Sí, claro, es como mencionamos, bueno, esta época tiene que ver con comida, con fiesta, con bebidas. Y igual que con la alimentación, hay quien en el comer suple esas necesidades emocionales, hay quien también encuentra en la bebida, en el alcohol, el controlar o disminuir o adormilar esas emociones desagradables que está sintiendo y que también es muy común que así como vienen estas etapas o días de mucho comer, también vienen, pues que está relacionado con las dos, el maratón Guadalupe Reyes, ¿no? Que claro, es comer está y a punto tomar. de comenzar. Exactamente, que bueno. Ya no se respetan las fechas, no, ya empezaron. Ya ni el maratón se ya hace varias semanas que ya empezaron, entonces sí. Esto es bien importante, el aprender a identificar, uno, yo mismo, qué puedo comer, qué no puedo comer, me hace daño tomar o consumir más alcohol, más de ciertas cantidades, o definitivamente no puedo tomar alcohol, y también identificar quiénes tienen que controlar su alimentación o cuidar su alimentación y su forma de beber. Y a veces también es importante, sobre todo con la forma de beber, que generalmente causa más conflictos que la alimentación, porque si comes mucho nadie te va a decir nada, bueno, a menos que sea poquito y se estén peleando porque no completaron, pero con la cuestión de la bebida sí genera muchísimos conflictos, el que a alguien se le pase las copas, se pone mal, se pone a llorar, se pone agresivo, y que también es importante ir aprendiendo a identificar quiénes son o quiénes somos en cada rol, ¿no? Claro. Y una cosa muy importante que mencionó ahorita, doctor, es que hemos mencionado mucho en Salud al Día, en varios programas, pues es el autocuidado, ¿no? A veces, y la mayoría de las personas en México,
pues padecen alguna enfermedad, diabetes, hipertensión, sobrepeso, que son las más comunes, pero hay muchísimas más, ¿no? Entonces, también se nos olvida un poco en estas fechas tener este autocuidado de decir, bueno, si yo no puedo porque voy a hacerme daño, voy a tener alguna complicación a mi enfermedad, pero se nos olvida un poco y luego también la familia hace, ay, bueno, ¿qué tanto es tantito? Pero es que tienes que comer, es que tienes que tomar, es que aunque sea una copita, y no estamos como en este mismo canal que decía usted, ¿verdad? De saber quiénes son los que necesitan un poquito de control, pero también del respeto, ¿no, licenciada? Claro, y ¿qué tanto es tantito, no? Es una Claro. vez al año, pues sí, pero justamente creo que es un momento en donde, en todos los momentos del año, pero ahorita nos sirve de excusa para pensar en la empatía, en el Claro. poder incluso respetar. Ya es bien difícil que una persona se ponga límites saludables, ¿no? Ujú. Y ya que lo está poniendo también como círculo, como red de apoyo, como familia o como personas cercanas, poder apoyar a los límites que la persona puede estar poniendo. Claro. Que puede ser en la alimentación, pero podemos también pensar en lo que hablábamos antes, al decir que no, ahorita no te puedo dar regalos, ahorita no me voy a poder juntar, tal vez me junto, pero me junto de otra manera. Tal vez no me voy a poder quedar toda la cena, pero me voy a quedar un ratito para poder estar con mi pareja otro ratito, porque si no, a lo mejor la persona ya estuvo pensando y ya estuvo tratando de hacer toda una mecánica para llegar a acuerdos y lo que llega, pues justamente como quienes estamos cerca, poder respetar estos límites saludables que se pueden estar poniendo. Claro, y otra cosa también que pasa mucho con la alimentación es que, bueno, tal vez en el momento no nos damos cuenta, pero horas después o al día siguiente viene esta culpa, este remordimiento que a veces también luego hace sentirnos más mal. ¿Y cómo podemos superar esto, no, doctor? De decir, ay, ¿por qué tomé? ¿Por qué me puse así? ¿Por qué me pasé, no? Claro, yo creo que tiene que ver con esta parte de prevenir, de identificarlo previamente y decidir qué es lo que voy a hacer, incluso si yo sé que es algo que es difícil para mí, pedir ayuda de mis familiares. Oigan, ¿saben qué? Nos vamos a juntar. Y yo creo que es para cada una de la cuestión emocional, la cuestión de la alimentación y la cuestión de la bebida. ¿Sabes qué? Me siento mal en estas épocas, me siento triste, y yo les pediría que o no hablaran de esto o que lo hablemos desde antes. Claro. O en la comida yo no voy a poder comer ciertas cosas, yo voy a llevar mi comida porque Me estoy tal cosa. cuidando. Igualmente en la cuestión de alcohol, hay personas que tenían problemas de alcoholismo y dejaron de consumir alcohol, y es importante hablarlo previamente con todos y que sepamos cuál es la condición de cada uno de los miembros de la reunión, ¿no? Claro. Pero principalmente que yo sepa identificar cuál es mi condición, cómo me siento, y yo creo que ahorita en el último segmento que hablemos de un poquito de cosas más generales, podemos hablar cómo prevenir o cómo hacer este tipo de situaciones. Claro, que es lo que vamos a hablar ahorita, regresando del corte de aquí de Salud al Día. Vamos a un pequeñito corte y regresamos. Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Salud al Día. Muchas gracias a la gente que nos está viendo a través de Facebook y que nos comenta. Y tengo aquí un comentario que también es algo muy típico en esta época navideña. Nos dice Tania López, ahora que no vivo en Monterrey me da mucha nostalgia la época navideña, pero gracias a Dios no he pasado por depresión. Sin embargo, es importante saber identificar los síntomas por si alguien está sufriendo a nuestro alrededor. Y es que también cuando estamos lejos de casa, ¿no? Eso también afecta estar en otra ciudad, en otro país o estar lejos de la familia. Claro, sí, ya de por sí es difícil estar lejos de la familia, de los amigos, Claro. de todos los lugares en donde nosotros crecimos y estamos vinculados emocionalmente, pues obviamente épocas especiales son más difíciles y obviamente también hay más riesgo de sufrir síntomas de depresión. Claro, ventajas como al día de hoy que estamos completamente comunicados por todos los medios y podemos estar un poco y acortar estas distancias, ¿no? Que puede ser una solución para este tipo de personas que están un poco lejos. Y bueno, hablábamos qué podemos hacer para evitar todos estos
conflictos tanto con las emociones, con la familia, con la comida, con la bebida en esta temporada navideña? Creo que una de las principales herramientas que nos pueden permitir llegar a acuerdos y llegar a incluso a que sea un momento en donde genuinamente haya cercanía es favorecer a la comunicación, hablar de lo que quiero, de lo que siento, de lo que necesito de manera clara. Pero ahorita hablábamos también por otra parte que a veces cuando una persona comunica no necesariamente también hay una respuesta de apertura del otro lado. Entonces creo que acá podemos hablar de matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Ajá. Yo como individuo poder comunicar de manera clara todas estas partes, pero como receptor de eso que me dicen también como brindar una escucha que permita recibir eso que se está tratando de comunicar. Por algo se comunica lo que se comunica. Claro. ¿no? Y a veces poner atención, Cintia, no sé si también afecta esta temporada en que andamos estresados, traemos mil cosas en la cabeza, como decía en un principio el doctor, queremos cumplir y hacer el regalo, el juguete y demás, y a lo mejor alguien se nos está acercando a comunicar algo y no lo estamos escuchando, ¿no? Claro. Y bueno, doctor, ¿qué más podemos hacer? Claro, yo creo que, como lo mencioné también, antes de entender a los demás, primero tengo que entenderme yo y tengo que conocerme. Y yo creo que mi sugerencia es ir haciendo una listita de la época navideña. Yo en la época navideña. Y aquí obviamente tengo que poner mis cuestiones personales, mis cuestiones de alimentación, mis cuestiones de consumo de alcohol, mis cuestiones económicas, mis cuestiones en relación a en dónde voy a pasar esa época, con quién, por qué sí, por qué no. Y entonces, ¿qué cosas me afectan esta Navidad? Primero, ¿cómo me siento? Ajá. Es una época en la que me siento triste, en la que hay momentos en que me dan ganas de llorar, hay momentos, tengo que aprender a identificarlos. Hay momentos, la alimentación, ¿cómo tengo que cuidar mi alimentación? Porque tengo problemas de sobrepeso, de obesidad o de alguna enfermedad que me impide comer todos los alimentos que generalmente se consumen en esta época, el consumo de alcohol, lo económico. La mayoría de la gente no piensa más que en recibir su dinero e ir a gastarlo en los regalos, en los intercambios, en los compromisos, y después, bueno, andamos ahí sufriendo un poquito. Claro. Entonces tenemos que hacer una lista con todos estos aspectos y cómo voy a manejar cada uno de estos aspectos, incluso con quién, la lista de las personas con las que tengo conflicto en el sentido de me molesta que se ponga así o que haga estos comentarios o que tome o que… Y después es irlos revisando para ver de qué manera los puedo manejar mejor y cómo puedo enfrentar mejor cada una de esas situaciones, hacer compromisos en relación a lo que a mí me corresponde y en relación a identificar qué es lo que puede estar viviendo. Así como yo sufro, así como yo tengo alegrías, así hay personas que también están sufriendo y que no saben expresarlo y que a lo mejor tengo que irlos entendiendo. A lo mejor no voy a poder hacer nada, claro. A lo mejor no les voy a, como mencionaba la licenciada, pues le voy a comentar y hasta vamos a salir de pleito por hacerle el comentario o la sugerencia. Sí. A lo mejor no voy a conseguir nada, pero ya sé que esta persona es así y bueno, igual le hago el comentario, igual no se lo hago, pero voy a tratar de entenderlo. No es ponerme en una posición sumisa, pero sí en una posición comprensiva, ¿no? Y yo creo que eso nos puede ayudar, el que nos vayamos conociendo nos va a poder ayudar en mucho. Claro, claro. Y mencionábamos hace un momento también, Cintia, que esto puede ser estacional, ¿no? Que a veces desaparece como arte de magia y todo, pero si brincamos el año y ya es 10, 15 de enero y nos seguimos sintiendo igual. Que incluso está la cuestión que podemos llamar como depresión o depresión mayor, ¿no? Desde la psiquiatría, pero también está la depresión estacional, que a veces se le llama como depresión navideña, que son los mismos síntomas de una depresión que se ve en otros momentos del año, pero solo aparece durante la época de diciembre, otoño, y también puede presentarse en primavera, pero con otros síntomas como un poco más relacionados a la ansiedad. En diciembre generalmente tiende como más a sensaciones depresivas, pero lo que predomina son cambios muy importantes en la alimentación, en la manera de comer, pues, en el sueño, mucho sueño, muy poquito sueño, apatía, puede a veces mostrarse como tristeza, pero a veces también como enojo o una sensación como de malestar profundo. Lo más importante es el malestar profundo.
Y a veces se piensa, bueno, se va a quitar. Ok, la depresión estacional sí se caracteriza porque digamos que se puede disminuir ya pasando esta fecha, pero no tendríamos por qué sentirnos con tanto malestar nunca, ¿no? Sí. Entonces, si estamos viendo que ya van 2 años o más, que en estas épocas nos estamos sintiendo así, hay que buscar atención profesional. Claro. ¿no? Claro. Y bueno, doctor, en esta lista que mencionaba, que me parece una excelente idea y que yo creo que todos ya debemos de empezar a hacerla el día de hoy, que es 10 de diciembre, y estamos a muy buen tiempo para estar apuntando cómo nos sentimos, cómo nos hemos sentido años anteriores. También valdría la pena empezar a practicar. Hay algo que no nos sale muy bien en estas fechas en las familias, decir que no. Sí, yo creo que es en la medida en que nos preparemos. A veces hago este comentario que nosotros no estamos acostumbrados a hacer simulacros de vida, a anticiparnos a las situaciones que podemos enfrentar en la vida. Generalmente tratamos de no hablar, oye, y es que ¿qué pasaría si tu papá se muere ahorita? O no ahorita, pero en un mes, ¿qué harías? Pues no sé. Y no hables de eso porque no estés invocando no quiero cosas hablar, malas. sí. ¿Sí? Y entonces no estamos preparados y no decimos, bueno, pues tendría que hacer esto y esto y esto y tendría que modificar mi vida. Lo mismo aquí, tendríamos que empezar a prepararnos y a ensayar, y esa sería la siguiente parte con esta listita, porque de nada me va a servir tener ahí todo lo que me desagrada, me molesta, me apuntar incomoda, todo. si no hago nada. Ok, Claro. tendría la siguiente, le damos vuelta a la hojita, y entonces, ¿qué voy a hacer con cada una de estas situaciones y cómo la puedo manejar mejor? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues me van a ofrecer comida que yo no puedo ingerir, les voy a decir, ¿sabes qué? No, porque tengo este problema, yo te agradecería mucho que no me insistieras, o sea, no es por grosería, no es porque no me guste, me encanta, se ve rico, pero no lo puedo comer. Lo mismo, pero esto tendríamos que estarlo haciendo todos los días. Siempre, sí. Revisar mi listita y decir, a ver, viene en estas épocas, ¿qué es lo que estos son los problemas, estas son las posibles soluciones y esta es la posible forma en que lo puedo hacer? Claro. ¿Sí? Y entonces todos los días, yo a algunos pacientes, digo, en otras condiciones, les digo, vamos a hacer esta listita y la vamos a revisar así como en la receta, que cada 8 horas, lo vamos a revisar, esta listita la vamos a revisar en la mañana, en la tarde y en la noche. Claro. ¿Sí? Y la vas a revisar y vas a hacer conciencia de todas esas situaciones. Por ejemplo, algo muy específico en la gente que sufre porque extraña a un ser querido. Y es que lloro y lloro y lloro. Ok, vamos a empezar a ponerle límites y vamos a empezar a identificarlo. Entonces yo les digo, en la mañana, en la tarde y en la noche vas a dedicar 10 minutos a llorar. A acordarte de esa persona y a llorar todo lo que quieras. Y en el ínter, si te vienen estos recuerdos, tú vas a decir, ok, voy a tener a las 3 de la tarde, tengo 10 minutos para eso. Y lo haces y lloras y todo lo que tú quieras, y nuevamente en la noche o en el transcurso del día, si te vienen estos pensamientos, sentimientos, tienes que decir, ok, sí, pero ahorita no puedo dedicarme a esto, en la noche le voy a dedicar 10 minutos a mi familiar. Ya lo tengo agendado, como quien dice, ¿no? Y todos los días. Todos los días. Y esto nos va a ayudar muchísimo para que ese día podamos estar más felices. Pues muchísimas gracias, doctor, licenciada Cintia, por acompañarnos, por darnos estos tips tan interesantes, y vamos a disfrutar esta temporada. Aquí están apareciendo los nombres, los teléfonos en pantalla de contacto del doctor y la licenciada Cintia, y el próximo lunes recuerde que aquí tenemos una cita en Salud al Día, porque vamos a hablar de algo también muy común en esta temporada, la gastritis y la colitis. Así que nos vemos el próximo lunes. Yo soy Lili Benavides y recuerde que nunca es tarde para cambiar su estilo de vida. Hasta pronto.